Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis de partituras. En esta ocasión vamos a analizar el coral número 96 de Johann Sebastian Bach y empezamos. Vemos que tenemos un si bemol en la armadura, por tanto podría ser fa mayor o re menor. Sin embargo, vemos que el primer acorde es re menor, el primer calderón está en re menor en posición de octava, el do sostenido es recurrente. Vemos que el segundo calderón está en la mayor con el do sostenido que podría ser dominante de re menor, está en posición de tercera, pero vemos que el si bemol sigue apareciendo, el si be cuadro también aparece de vez en cuando, pero tiene sentido porque va hacia el do sostenido, que sería la sensible. Por tanto, podríamos decir que todo este primer sistema está en re menor. De hecho, además, el compás 5 y 6, que sería hasta la repetición, vemos que hace una cadencia de nuevo en re menor en posición de octava, donde aparece el do sostenido de nuevo. Por tanto, podemos decir que todo este primer fragmento, estos 6 primeros compases, están en re menor. Por tanto, ponemos re menor aquí y empezamos a cifrar. Tendríamos una tónica que se mantiene 2 pulsos, aparece en primera inversión, estado fundamental, el mi sería nota de paso, el resto de notas son reales. Después tendríamos un si bemol, re, mi, sol, que sería el re sería una apoyatura en realidad, dado que el acorde sería do sostenido, mi, sol, si bemol, que sería una dominante con novena menor sin fundamental, o lo que es lo mismo, la séptima disminuida, que estaría en tercera inversión. Por tanto, resuelven una tónica en segunda inversión para entrar en una dominante con apoyatura de la cuarta retrasando la tercera, que efectivamente hace una bordadura en el tenor sobre la fundamental del acorde para entrar en una dominante plena, que ahora que le aparece la séptima en el tenor, en la segunda corchea, y caemos en una cadencia, en una tónica en el calderón. Hacia el siguiente compás tenemos otra vez más o menos la misma idea al inicio, es decir, una tónica que se mantiene, aparece en primera inversión, estado fundamental. Después tendríamos un si de cuadro, sol, si de cuadro, re, fa, que sería una dominante con séptima del séptimo. También podríamos considerarlo una subdominante prestada con séptima, pero dado que se forma una séptima de dominante, las sonoridades de séptima dominante, yo prefiero ponerlo como dominante con séptima del séptimo, que estaría en estado fundamental. Caeríamos en una dominante, no, caeríamos sí, en una dominante porque el, el fa sería una apoyatura, es decir, caeríamos en un do sostenido, mi, sol, que sería una dominante con séptima sin fundamental en primera inversión de la tónica. Caeríamos por tanto en una tónica en primera inversión, donde el sol y el mi serían notas de paso para unir el fa con el la y el re con el fa, pero el acorde seguiría siendo el mismo, solo que aquí estaría en segunda inversión, aunque realmente no se sentiría como tal porque dura muy poco. El siguiente acorde sería mi, no, el siguiente acorde sería sol, si bemol, es decir, el mi sería una apoyatura, o si sol, si bemol, re sería una subdominante, pero también se podría ver como mi, sol, si bemol, re, que sería, no, sería más bien una, sí, el mi sería una apoyatura, eh, y entonces el acorde real sería sol, si bemol, re, que sería una subdominante que va a dominante. Lo podríamos ver también como mi, sol, si bemol, re,
como nota real, y entonces seguiría siendo una subdominante, solo que sería un segundo grado con séptima, que estaría en sol si bemol, en segunda inversión. De manera que sí, lo vamos a ver como que el re simplemente es una bordadura. De manera que a efectos el mi bemol anterior sería, me ha salido un bapuni. El mi bemol anterior sería una anticipación con bordadura. Al final es que se puede ver todo de tantas formas que realmente como se entendería es como lo escuche. Después tendríamos en el compás 5 una tónica en primera inversión, ahora hace el mismo juego pero a la inversa, es decir, empieza en primera inversión, se va al estado fundamental y vuelve a la primera inversión, pero seguiría siendo un acorde de tónica. Después tendríamos un mi, sol, si bemol, re, que sería un segundo con función de su dominante, segundo con séptima, en primera inversión, que después estaría en estado fundamental, para acabar siendo una dominante a la que le aparece la séptima en el contralto y caemos en una tónica redonda. Después seguiríamos viendo que vuelve a ser, sigue con la misma idea de jugar con la tónica y con el bajo. Primera inversión, estado fundamental. Vemos que el siguiente calderón ya está en fa mayor, en posición de octava, por lo tanto podemos creer que hay una modulación ahí. Entonces el siguiente acorde sería, el la sería una apoyatura, claramente, de manera que tendríamos un sol, si, re, que sería una subdominante. De manera que esta subdominante la podríamos utilizar ya como acorde pivote para irnos a fa mayor, puesto que seguiría teniendo función de subdominante, dado que después va a una tónica, sería un segundo grado en fa mayor, pero la S sería en mayúscula. Tendríamos una tónica en primera inversión que después va a una dominante, por eso seguiría siendo una subdominante, porque la tónica funciona de paso entre la subdominante y la dominante. Que tendríamos aquí una dominante con apoyatura que se mantiene, y entonces tendríamos una dominante ya la que aparece ya con la séptima, que cae en una tónica en el calderón. Y aquí hay una cosa que es un la que se cruza con el bajo en la voz del tenor, pero sería una nota cambiada, es decir, una nota de adorno, que suena bien porque además hace la octava con la nota de paso en el soprano, pero sí, pero no deja de ser, o sea, no deja de ser eso, ¿vale? Sería simplemente una nota cambiada, es decir, una nota extraña pero que funciona como nota de adorno. Recordamos que la escapada y la cambiada es lo mismo, solo que la escapada es cuando el grado conjunto es con la nota de la que parte, la nota anterior a la que hay del salto, y la cambiada es cuando es grado conjunto con la siguiente. Si nos vamos al compás 15 y al calderón siguiente, por tanto, vemos que hace una tonicalización en la mayor. Bueno, quiere decir una tonicalización, un reposo, hay un sol sostenido antes. Vemos que hay fa sostenido, sol sostenido, el si b cuadro, el do b cuadro, porque aparece do sostenido también antes. De manera que podríamos decir que el primer acorde que se escucharía claramente como tónica va a ser realmente el último que vamos a escuchar en fa mayor. Entonces hay que ver si tenemos en cuenta que fa mayor a su vez funcionaría como subdominante de do mayor,
porque después hace un sol si re fa. Bueno, no, en realidad un si be cuadro re fa no tiene el sol, pero seguiría siendo un séptimo de do mayor, que es a lo que va después, para hacer después una falsa relación, un cromatismo entre el do y el do sostenido, convirtiéndolo así en un acorde tendencial hacia otra tonalidad que sería re menor, aunque en este caso resuelve en re mayor. Vamos, resumiendo, aquí hace una tónica por subdominante, y se va a do mayor. Se va a do mayor y entonces hace dominante con séptima sin fundamental en primera inversión, después la cambia a segunda inversión. Hay un juego de voces ahí a la inversa entre tenor y bajo. Caemos en una tónica en primera inversión y a partir de aquí tendríamos una dominante con séptima, con la séptima en el bajo del segundo. Una dominante con séptima del segundo en tercera inversión, que después pasaría a estar en segunda inversión. Por eso lo suyo es poner 2 puntos, no 3. Es la inercia. Que efectivamente caeríamos en un segundo grado, pero que en un segundo grado que, si nos damos cuenta, después nos vamos a la menor. Todo parece indicar que nos vamos a la menor. Y que el do sostenido al final sería una tónica con tercera de picardía, que utilizaría como dominante de re menor, que es en lo que acaba al final el coral, a pesar de que tiene el fa sostenido, que sería de nuevo una tercera de picardía. De manera que, como nos vamos a la menor, en la menor, re menor sería subdominante, pero el fa sostenido lo convierte en re mayor, que seguiría siendo una subdominante prestada. El fa sostenido, recordamos que aparece para que no haya una segunda aumentada entre fa be cuadro y sol sostenido. De manera que cogemos esta dominante en tercera inversión con séptima del segundo como dominante en tercera inversión con séptima del subdominante, y nos iríamos a la menor, que bueno, aquí pasaría la segunda inversión, nos iríamos a la menor, de manera que esto sería una subdominante prestada en primera inversión. Iríamos a una dominante con séptima, mi sol sostenido si re, dominante con séptima en primera inversión, que caeríamos en una tónica en el estado fundamental. Después salta la voz del soprano, la voz del bajo y la voz del tenor, con lo cual tenemos un si de cuadro re fa, es decir, un acorde nuevo que sería un segundo grado con función de su dominante en primera inversión, puesto que precede a un sexta y cuarta cadencial, no, precede a una dominante con apoyatura de la cuarta retrasando la tercera, que después aparece la séptima cuando se resuelve la apoyatura, que es esta, aparece la tercera y después aparece la séptima en el contralto, en la última corchea, y caemos en una tónica con tercera de picardía prestada en modo mayor, que a su vez utilizaremos como dominante para irnos a re menor. De manera que después vemos que tenemos otra vez el mismo juego que hace cada vez que aparece un re menor, que aparece la primera inversión, estado fundamental de nuevo. Después tenemos un cruzamiento genial con el bajo y el tenor, que hace un acorde de do sostenido mi sol si, o podríamos verlo como un acorde de sol si re, que sería la subdominante. Tiene más sentido verlo como, dado que precede a una dominante después, tiene más sentido verlo como una subdominante. Y el do sostenido simplemente sería una bordadura de la sensible, o sea, una bordadura con la sensible, mejor dicho. Caeríamos en una tónica en segunda inversión, volveríamos a hacer un mi sol si bemol, que sería un segundo con función de su dominante, que estaría en primera inversión, aunque estaría sonando el re en el contralto, por lo tanto este sería un acorde
que se formaría simplemente la sensación sería realmente no sería un acorde, o sea, se formaría armonía, pero es que en cada semicorchea se forma armonía, pero no había visto el re que se sigue manteniendo ahí. Por tanto, lo vamos a justificar como notas de adorno. Es decir, el si sería una bordadura del la en la voz del tenor, el sol sería una bordadura del la en la voz del bajo, y el mi sería una anticipación de la siguiente nota, del siguiente acorde, que sería la do mi, solo que tiene una apoyatura en el re, la do mi, la do sostenido mi, con una anticipación de la resolución, a la que a su vez lleva una bordadura inferior, de manera que esto sería una dominante con apoyatura, que cambia a segunda inversión y después vuelve a estado fundamental, dominante, aparece la séptima en el tenor y caemos en una tónica con tercera mayor, prestada del modo mayor en tercera de picardía. Y con esto concluye el coral. Vamos a ver el plan tonal. Estamos en re menor toda la primera parte, tonalidad principal, modulamos al relativo mayor en la cuarta frase. En la quinta frase nos vamos a do mayor, que sería el séptimo grado de re menor, y volvemos en la última frase, volvemos a re menor. Espero que te haya servido, que hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte, darle a la campanita. Si hay algo que no has entendido, ya sabes, los comentarios están ahí. Compártelo con alguien que creas que le puede servir y nos vemos en el próximo vídeo.